Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast en el que vamos a hablar de uno de los libros más importantes relacionados con el mundo del guión. Su nombre es Guión, lo ha escrito Robert McNee y es una de esas historias que sí o sí tienes que tener en cuenta cuando se trata de crear textos persuasivos. Porque aunque no hable de la persuasión directamente, te va a hablar de cómo complementar y crear esas historias, lo cual te va a dar unas herramientas muy potentes para poder hacer bien tu trabajo. Antes de seguir, quiero recordarte que tienes abajo en las notas del programa la lista de correo donde te puedes apuntar completamente gratis para recibir un consejo de ventas cada mañana, que sinceramente creo que es el mejor contenido que hacemos. Y además, ahí vamos anunciando formaciones, workshops, masterclass gratuitas, es decir, un montón de cosas que vamos haciendo y que normalmente solo te enteras si estás ahí. Así que si no te lo quieres perder, pues te animo a que entres ahora mismo y que lo disfrutes. Con todo ello, vamos ya. Como te decía, hablamos de Guión, de Robert McNee, seguramente la guía más potente para escribir historias a nivel cinematográfico que existe, pero si eres copywriter o quieres crear textos que vendan, la narrativa cada vez tiene más fuerza. Por ende, es fundamental que hagamos un buen trabajo. Entonces, Robert McNee, como te decía, creó un libro que se llama Guión. Él es un especialista. Ahora entraremos un poco en su historia, ¿vale? Pero esto es un libro que al final lo que hace es analizar los principios del arte y la ciencia de la estructura de guiones para cine y televisión, para que tengas siempre un paso a paso que puedas dar. Más allá de eso, creo que al final lo que hace es un análisis de los componentes esenciales que constituyen una buena narración, comenzando estableciendo la importancia de la historia como un medio para comprender y conectar con las experiencias humanas, explicando que una historia bien contada tiene el poder de evocar emociones profundas y ofrecer insights significativos sobre la condición humana. Y ahí es donde entra la parte persuasiva. Es la emoción lo que normalmente activa el gatillo de la acción. Por lo tanto, si somos capaces de entender cómo contar estas historias para plantearlas en un texto que venda o en un guión, en algún tipo de propuesta, vamos a estar mucho más cerca de conseguir ese resultado. Por ello, McNee a lo largo de todo este texto lo que hace es desglosar la estructura que debe de seguir un buen guión para ser altamente efectivo, incluyendo la organización de eventos en secuencias que aumenten la tensión, el desarrollo de personajes multidimensionales cuyas decisiones impulsan la trama, el empleo del diálogo y la descripción para enriquecer la narrativa, y sobre todo enfatizando la importancia de crear un conflicto central fuerte y cómo este debe ser explotado y resuelto a lo largo de la historia, que al final ese conflicto es lo mismo que vas a plantear en tu discurso persuasivo para conseguir que tu cliente quiera tomar esa acción que rompe con el problema que tiene dicha persona, ¿vale? Además, bueno, el libro toma temas muy avanzados, ¿no? Como variaciones estructurales, cómo aplicar los modelos de manera efectiva, proporcionar herramientas para analizar y comprender las obras maestras del cine y, bueno, todo lo necesario para que salgas siendo un experto de la mano de McKee. Que, por cierto, McKee tiene, si no me equivoco, varias formaciones ahí fuera. Yo no he hecho ninguna, pero será algo que seguramente haga en el futuro y si no lo has hecho todavía, te recomiendo mucho que le des una oportunidad porque creo que es algo muy, muy potente. Vamos a entrar un poquito en la figura del autor, que creo que es interesante para conocer todo lo que tiene que ofrecerte este libro, ¿vale? Porque recuerda que estos podcasts no tienen el objetivo de que no te leas el libro, sino darte los puntos clave y el contexto para que seas capaces de entenderlo, comprenderlo y le puedas sacar todo el partido posible, ¿vale? Entonces, Robert McKee es un reconocido consultor de guiones, escritor y educador, que es famoso por un seminario que tiene que se llama Story Seminar y el libro del que estamos hablando ahora. Inició su carrera en el mundo del teatro y la actuación antes de convertirse en un consultor de guiones terriblemente solicitado, tanto para cine como para televisión. Es del año 41, estudió en la Universidad de Michigan y luego se fue a Nueva York a iniciar su carrera en el teatro. Con el tiempo, su interés y su talento le llevaron a Hollywood, donde se sumergió más en la industria del cine y la televisión, dejando a un lado toda la parte teatral. Ha sido mentor de guionistas, ha ofrecido consejos prácticos y estrategias para desarrollar habilidades sobre la estructura de guiones. Y bueno, al final su seminario se ha convertido en una institución legendaria que atrae a los principales aspirantes del mundo a escritor, guión, director y a muchos ya consolidados para seguir puliendo el trabajo que hacen. Es un seminario, por cierto, por si te interesa, que se lleva a cabo en diferentes ciudades del mundo, que va variando y que toma todos los temas que también están dentro de este libro. Al final, como te decía, ha sido ampliamente reconocido y por eso todo lo que cuenta creo que es algo a lo que merece la pena prestar atención para hacer el mejor trabajo posible, ¿vale? Creo que todo eso lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que podemos sacar de esta historia y los motivos por los que deberías de leer este libro? En primer lugar, la importancia de la historia. Argumenta que una buena historia es fundamental para captar, fíjate la palabra, la atención del público y despertar su emoción. Todo palabras que utilizamos normalmente en la persuasión. Esta historia debe ser capaz de resonar a un nivel profundo con las experiencias y las emociones humanas. ¿Serías capaz de hacerlo?
También nos habla del principio de causa y efecto, que es algo que normalmente no planteamos. Y es que las acciones de los personajes debe despertar los siguientes sucesos. No puede ser una correlación, debe ser una causalidad. Por ello también profundiza en la parte de estructura del guión, que al final va más allá de la estructura clásica de 3 actos de planteamiento, desarrollo y desenlace, y explora estrategias más complejas para crear propuestas más matizadas y más profundas de lo que estamos haciendo. Nos habla también mucho sobre el arco del personaje y nos explica que el desarrollo del personaje es algo crucial para la evolución de la historia. Los personajes deben experimentar un cambio significativo, un arco que refleje su viaje interno a través de los conflictos y los desafíos a los que se enfrentan. Que esto es algo que también debe estar presente en cualquier propuesta de ventas que haga. El arco del personaje es lo que va a vivir tu cliente potencial. Por lo tanto, tiene que tener claro en esa estrategia de venta que hagas cómo va dando pasos hacia adelante y sentirse cada vez más cerca de su objetivo, de tal manera que la decisión de contratarte sea prácticamente coser y cantar. Nos habla del conflicto como elemento central y fundamental de cualquier historia, que es también aquello que frena a tu cliente a la hora de comprar. Nos enseña que hay conflictos internos y externos y debemos de considerarlos siempre, porque tu cliente también los tiene. Los externos es todo lo que le frena en el día a día, en el entorno, pero lo interno son los miedos, las dudas, los problemas de dentro que también le están frenando. ¿Estás tomando en consideración ambos a la hora de vender? Nos explica que es mejor mostrar que contar, ¿no? Y al final que la acción y el diálogo tienen que ser mucho más potentes. Aquí lo mismo, no cuentes cómo le va a tus clientes potenciales, enséñalo, no expliques que eres muy bueno, muéstralo con datos, con detalles, con todo lo que puedan tomar en consideración. Un concepto súper interesante que plantea es la unidad de deseo. Y es que dice que cada personaje debe de tener deseos claros que motivan sus acciones. Estos deseos impulsan la trama y profundizan en la comprensión del espectador sobre los personajes. Y es que debes de hacer un trabajo en el cual cada personaje se mueva por sí mismo y eso sea capaz de ver solo a las personas. Esto lo puedes hacer también a la hora de vender. Tú sabes que tu cliente potencial tiene un deseo, pero ¿cuál es el tuyo? Muéstraselo. Le vas a generar confianza con esa transparencia para confiar en ti. Así que aprovéchalo. Explica que el diálogo es uno de los elementos más importantes a la hora de generar ese movimiento. Aquí no nos afecta tanto, pero sí que te digo que si puedes establecer conversaciones que puedas mandar a los clientes, pues siempre va a ser un poquitín mejor. Y por último, de género y estilo nos habla de la comprensión de los géneros y cómo cada uno posee sus propias convenciones. Y aquí es lo mismo, debes adaptar cada parte persuasiva a la estrategia de ventas que estés llevando a cabo. No vale lo mismo en todos los contextos, así que tenlo muy en cuenta, ¿vale? Para poder hacerlo. Y poquito más, esto es un poquito lo que te quería contar sobre este libro, que a mí me ha parecido maravilloso. Lo leí hace 3 o 4 años y le he dado una nueva oportunidad ahora, porque en ese momento se me hizo un poquito pesado y creo que si hacemos las cosas bien desde aquí, pues podemos mejorar muchísimo ese trabajo. Si tienes cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar en los comentarios, será un gustazo responderte y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!